Otra referencia más atingente para ilustrar mis ideas es las del poeta y ensayista Paul Valéry, quien propuso que el mito es todo eso que no existe ni subsiste más que por causa de la palabra. Esta definición se aplica con exactitud a lo ocurrido con estas representaciones del Reino de Chile, que se sostuvieron en el aire y evolucionaron circulando y creciendo mientras no tocaran lo real, los hechos o la tierra. Una leyenda que solo vivió mientras estuvo suspendida en el éter de las palabras y se desvaneció cuando el reino se abrió al mundo o tocó tierra como una burbuja. Eso es parte de la introducción de El mito del Reino de Chile, maravillas, fantasías y ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile, del abogado de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos de la misma universidad y doctor en historia por el University College de Londres, además de que histórico, colaborador del suplemento Artes y Letras de El Mercurio, entre otros espacios de difusión de la cultura. Marcelo Somarriba está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, buenos días, gracias por invitarme. Yo muy feliz de hablar contigo. Miren, el tremendo libro que escribió Marcelo, que es súper, de verdad, es muy, muy entretenido. Especialmente para uno que le gusta el mundo de los imaginarios, ¿no? Y tú partes contándonos respecto a esta tensión que existe en el mundo del discurso colonial chileno y de la conquista, entre, que es Chile, el reino de Chile, el reino con Y, ¿no? Era un espacio fabuloso, lleno de riquezas por descubrir, que era muy invitante para los exploradores y los conquistadores, y por otro lado también el discurso de que era un lugar pobre, donde la gente era belicosa, y donde era mala idea venir a darse una vuelta. Y aún así, Diego de Almagro vino, Pedro Valdivia vino y después vinieron otros, ¿no? Así que contemos un poco respecto a esa convivencia de ambos discursos por varios siglos. Claro. Bueno, ese es un poco el tema del libro, y el punto de partida es plantear que conviven esas dos visiones. Es decir, está esta visión catastrófica de un territorio de infortunio, un territorio de desastre, ¿cierto?, que tiene que ver también con esta idea del finisterrae, ¿bien? Naufragio. Pero esa visión convive, como decía, con esta visión que es la que configura el mito, ¿bien? Que es un territorio que se imagina o se representa como un lugar rico, abundante, donde la tierra es muy fértil, donde hay muchísimo oro, donde la gente también es muy fuerte, muy, qué sé yo. La gente que habita este lugar tiene una relación directa con estas condiciones que tiene el territorio. Y el punto es que generalmente se le ha dado más importancia a esta visión de las catástrofes y se ha pasado un poquito por alto esta otra visión que es lo que yo llamo el mito. Claro. Probablemente porque la visión de los catástrofes nos suena más familiar y realista, diríamos, ¿no? Exacto. Ahora, me llamó mucho la atención porque tú nos cuentas en el libro que este mito fue construido mayoritariamente por gente que no vino para estos lares. Entonces, claro, hablemos de eso. Sí, o que vino, pero pasó muy por encima, digamos. Claro. ¿Ya? ¿De dónde viene esta fascinación? Porque también quisiera yo decir que nos muestras tú en el libro esta idea de que igual cada relato, los positivos y los negativos, y eso lo vemos hoy día mismo, sigue sucediendo, tiene agenda. Los relatos no son inocuos. Claro. Entonces cada persona que lanzaba un relato, desde, se dice, los incas que le dijeron a Diego de Almagro, oye, váyase para el sur, que allá está la cosa mucho mejor que acá. Uno dice, bueno, querían disminuir la presencia española en el Cusco, y también, claro, la gente Pizarro que le decía, bueno, ¿para qué se va a quedar aquí? Váyase para el sur, si hay tanto espacio ya en el sur, claro, ¿no? Estaba ese lugar, estaba también todo lo que tenía que ver con el Estrecho de Magallanes, que luego entraremos ahí, que es sin duda súper estratégico y importante. Pero hablemos de la agenda detrás de la construcción de mitos. Bueno, es que son varias agendas. Yo lo que propongo ahí en el libro, ¿cierto?, es la idea de que el mito es más o menos el mismo. ¿Bien? El mito cambia poco. Se le incorporan algunos elementos o se ponen ciertos énfasis, pero el mito es generalmente el mismo. Lo que va cambiando son las agendas. Y las agendas son bastante diferentes. Yo creo que una agenda muy importante que yo destaco ahí es la agenda de la guerra, por ejemplo. La agenda de la mal llamada guerra Arauco, porque es la guerra de Chile, en realidad. Y en ese sentido, cuando el mito se concentra en los territorios del sur del Biobío, que son territorios que están siendo ocupados por los
nativos, ¿cierto? Y que los españoles quieren recuperar, entre comillas. Ahí el mito tiene una importancia muy grande en relación con la guerra. Tanto en favor como en contra de la guerra. Claro, porque tienen que justificarla. Claro. Por algún sentido, y tiene que decir, oye, pero ¿estamos seguros que queremos hacer eso? Claro, y hay muchos textos del siglo XVII en los cuales se presenta Chile como un territorio de muchísima riqueza, en particular las tierras del sur, que están relacionados con la guerra. Y una cosa importante en relación con lo que tú decías recién, que yo creo que hay que destacar, esta idea de que los textos son opacos, de que los textos tienen agenda, o que la misma agenda vuelve a estos textos opacos, ¿cierto? Uno no puede pretender que estos textos son transparentes. Claro. Yo creo que un defecto que ha tenido la historiografía chilena a lo largo de muchísimos años es considerar a los textos, en particular, por ejemplo, los textos coloniales chilenos, como si fueran textos transparentes. Claro. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra con historiadores eminentes que toman al pie de la letra las descripciones, por ejemplo, de cronistas o historiadores del periodo colonial, donde se habla de la riqueza y la fertilidad, siendo que en ese lugar habría que poner ojo y pensar cuál es la agenda detrás de esto. Claro, ¿por qué me están contando lo que me están contando? Exacto, en ese momento. Exacto. ¿Cuál era, y además, por ejemplo, cuál era el público objetivo? Porque, por ejemplo, en el caso de Diego Almagro, que tiene que volver a Perú primero y después a España para decir, no, si la verdad es que no era por ahí la cosa. Tiene que justificar delante del rey que le había dado al sur, claro, el hecho de haber abandonado esta exploración, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí no le conviene decir, no, si es un lugar fabuloso y maravilloso y por eso me fui. Claro. Sino más bien decir, no, si la verdad era muy difícil. Claro. A diferencia de Perú, me encanta, como dicen, no es que no haya oro, sino que a diferencia de Perú, aquí había que extraerlo. Aquí claro, se refería a muchísimo trabajo y que no era lo que estaban buscando los conquistadores. Sí, bueno, ese es un tema importante dentro del libro que yo creo que sería bueno destacarlo, que es el tema del trabajo. Yo de repente, mientras estaba escribiendo el libro, armando el libro, me di cuenta que en cierta forma un reverso del tema del mito era el tema del trabajo. ¿Bien? El tema de cómo había que hacer producir esta tierra, ¿bien? Que era una tierra que eventualmente tenía mucho potencial, pero que todo ese potencial, para que diera fruto, tiene que ser trabajado, ¿ya? Y el dilema acá era que, por una parte, los españoles no querían trabajar y tampoco querían trabajar los nativos. Entonces, en el fondo, era una realidad de la que había que hacerse cargo. Ahora, quiero volver un poco hacia atrás a esta idea de dónde viene, de cómo se construye el mito y las agendas detrás de la escritura contingente, estoy pensando. Entonces hay dos niveles epocales, ¿no?, que tú trabajas en el libro. Uno tiene que ver con los textos de época que le están hablando a su interlocutor de época. En este caso, por ejemplo, a las cartas de Almagro al rey, ¿cierto? Que le dicen, Chile no vale la pena, ¿no? Y luego está la construcción del mito a partir de los historiadores o los cronistas que vinieron después y que tomaron estos antecedentes y de una u otra manera las fueron transformando. Contemos un poco cómo ese enredo, porque igual es una trenza. Es que pasa que son a ver, en general el mito se construye desde distintos puntos, ¿bien? Se construye desde acá de Chile, digamos, se construye desde España, se construye también desde Europa. Los países que no tienen acceso o que tienen vedado el acceso a América, como son los holandeses, ¿cierto? En ese momento los Países Bajos, Francia e Inglaterra, principalmente, ¿ya? El punto es que se va formando esta especie de cadena de texto, ¿bien? Y en algún momento se produce esta trenza de la que tú hablas, que yo creo que es importante mencionarla. Se produce, yo creo que en el caso particular de Alonso Valle. Alonso Valle es el primero que forma esta trenza. Porque Alonso Valle tiene que escribir su libro estando en Italia, en Roma, y él no tiene mucho material. Él trae de Chile hacia Italia material. Alonso Valle viaja a Italia con una misión. Alonso Valle es jesuita y tiene que cumplir con una misión tanto en España como en Roma, que entre otras cosas consiste en traer misioneros europeos, italianos y españoles hacia Chile. Y al mismo tiempo conseguir que lo que entonces era una viceprovincia se convierta en una provincia de la orden jesuita en Chile. Y él tiene que, como parte de esta misión que tiene,
hace una campaña de difusión sobre el Reino de Chile y decide escribir una historia de Chile. Claro, entonces igual hay que decir que en buen chileno hoy contemporáneo tendría que un poco que vender la pomá. Bueno, como que yo no usaría esa expresión, pero él tiene que hacer una campaña de promoción. Tiene que seducir. Claro, tiene que seducir, eso me gusta más. Tiene que seducir, y para seducir decide escribir esta historia de Chile. Y cuando él, para escribir esta historia de Chile, él no cuenta con mucho material de Chile y usa muchas fuentes europeas. Y las fuentes europeas que él usa, ¿ya?, que él las menciona bastante en su texto, son fuentes en las que el mito está muy presente. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, él recoge testimonios de corsarios ingleses que están publicados en Europa, en los cuales Chile se presenta directamente, como por ejemplo el caso de Francis Drake, cuando él dice que la zona de Arauco es una versión del paraíso terrenal. ¿Ya? Y esas cosas él las usa en su historia. Entonces él combina, por una parte, los textos que trae desde Chile con todo este material que recoge desde Europa y con sus propias experiencias y su propio apego personal al territorio, porque él es criollo, ¿ya? Alonso Valle es uno de los primeros criollos educados que existen en Chile y que tienen la oportunidad de viajar a Europa, ¿ya?, y que escribe esta obra estando fuera de Europa, y por lo tanto la obra naturalmente tiene una carga emocional. Entonces, a todo esto, las fuentes extranjeras, las propias fuentes que trae de Chile, donde también está el mito, junto con su propia emocionalidad o su sentimentalidad, digamos, su propio apego por la patria, logran que su obra tenga este carácter. ¿Ya? Y cuando uno ve la obra de Ovalle, una de las razones por las que está tan presente el mito es esta. Claro. ¿Ya? Hay otras más que están desarrolladas en el libro, pero una de las explicaciones que tiene por qué Ovalle es tan exagerado cuando habla sobre Chile, ¿bien?, es justamente esta, porque las fuentes que usa y esa misma trenza de la que hablamos producen este efecto. Claro. Estamos conversando con Marcelo Somarriba a propósito de su estupendo libro, El mito del Reino de Chile, que yo sé que es harto dato, pero de verdad el libro es muy entretenido. Maravillas, fantasías y ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile. Y tú dices que en la introducción otra cosa que va a cruzar todo el libro, ¿no? Y que se ha estudiado poco el tema del mito del Reino de Chile, porque en general es como cómo nos vamos a meter con, entre comillas, mentiras, ¿no? Y tú dices, y me encanta, y te quiero citar, dice, pero por mucho que existe una repulsión a trabajar con mentiras, como si se tratara de un material innoble, estas resultan indispensables para conocer maneras de pensar, sentir o representar el pasado. La historia no se trata de entender los hechos tal como ocurrieron en el pasado, sino también de comprender cómo las personas de entonces imaginaron y representaron su propia vida, su lugar y su tiempo. Y yo te leí y pensaba en un historiador que a mí me encanta, que es Marc Ferraud, que trabaja especialmente sobre cine y que dice, los imaginarios también son historia. Claro. Y en tu libro tú nos vas demostrando cómo además estos imaginarios detonaron acciones, porque en muchos casos que pensamos que la historia son las acciones, pero nos olvidamos de que esas acciones fueron movilizadas a partir de imaginarios. Entonces, claro, contemos un poco cómo este mito del Reino de Chile también tiene, como tú nos cuentas en el libro, consecuencias reales de cómo se va a transitar la colonia y armar una república. Claro, a ver, yo no llegaría tan lejos, pero bueno, pero yo siento que sí están en nuestra fase, hasta el día de hoy, o sea, es como nuestro himno, por favor. Sí, hasta, bueno, yo creo que hay altos niveles, porque por una parte está esta idea del imaginario, que a mí me parece muy importante, y lo que me pareció más importante, valga la repetición, es que los imaginarios tienen una historia. Y lo que me pareció como un desafío interesante era contar la historia de un imaginario. ¿Bien? Es decir, los imaginarios tienen impacto, ¿cierto? Como tú acabas de decir, pero también tienen una historia. Pueden ser como objeto de una historia. Absoluta. O sea, estoy pensándolo, traigámoslo al ultra presente, el anticomunismo, que es un tema que hoy día nos cruza en el discurso. Es como, bueno, ¿de dónde viene? ¿Tiene sustento? Preferiría no hablar de eso. Está bien, no, pero estoy trayéndolo como un ejemplo para que nos quede súper claro de cómo los imaginarios tienen una consecuencia cotidiana, digamos. Sí, absolutamente. Yo creo que efectivamente muchísimos de estos
imaginarios que son fenómenos híbridos, porque son ideológicos, culturales. Bien, por eso a mí me parece fascinante la idea del imaginario, porque no es necesariamente una idea. Las ideas tienen un carácter más elaborado, ¿cierto? Y más preciso, uno podría pensar. Más preciso, exactamente. Por ejemplo, se transmiten de una manera más limpia, generalmente, la idea. Pero lo normal en la gente y en las personas, en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, es desarrollar o vivir en torno a este tipo de cosas, que no son ideas exactamente, que son mezclas de ideas. Tú mencionabas recién el anticomunismo, hay cientos. Claro, ¿no? Que se instalan como creencias que definen nuestro actuar. Que tienen elementos ideológicos, que tienen elementos emocionales, que tienen elementos visuales, que tienen elementos sensoriales, es decir, tienen un alcance muy diversificado. Bueno, como dice Barico, ¿no? La realidad se construye entre el dato y el relato. Claro, hay elementos de dato, hay elementos de relato, hay elementos de emoción, hay fantasía, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco lo que me pareció importante era tomar esta idea del imaginario y desarrollarla como un sujeto histórico, es decir, construir la historia de este imaginario y eventualmente, y aquí viene la otra parte de la pregunta que tú me hacías, explorar las posibilidades de sus influencias, digamos. Ajá. O de cómo pudieron haber incidido en el mundo real. ¿Bien? Claro. Y yo creo que efectivamente se daba el caso. Yo creo que, por ejemplo, en relación con la guerra, yo creo que la guerra tuvo mucha relación con este tema del mito. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, yo propongo en el libro como en relación con la guerra defensiva, por ejemplo. La campaña de la guerra defensiva que construye el padre Luis de Valdivia. Uno puede ver ahí, en el caso de la guerra defensiva, cómo hay dos corrientes. Los que son partidarios de la guerra defensiva, es decir, que continuar pues la guerra solamente en respuesta a una agresión y no seguir intentando penetrar el territorio. Claro, claro. Y además, ocupado por el indígena. Ahí entramos a otros imaginarios. ¿Cuál es el imaginario respecto al indígena? Claro. Y en relación con esto, yo lo que decía recién, está los que son partidarios de prolongar con la guerra y que son contrarios con la guerra defensiva. Uno ve que en ellos son particularmente quienes más insisten en el mito y en de la riqueza del sur. Claro. Es decir, ellos le van a decir al rey de España, rey, no se olvide de que usted, al implementar un sistema como este de la guerra defensiva, está perdiendo uno de los territorios más ricos de las Indias. Claro. Entonces, claro, finalmente, como suele suceder, el discurso es funcional al interés, en este caso. Ahora, se me va el tiempo, Marcelo, y quiero terminar con una pregunta, porque este libro está escrito desde el presente, desde tu entusiasmo, desde que tú nos dices al principio del libro que vas buscando, ¿cierto?, y tomando todas estas crónicas y de alguna manera coleccionando todas estas historias para armar este libro, que además está lleno de fuentes, es muy entretenido en ese sentido. Pero ¿qué sientes tú que tiene que decirle este libro al chilena contemporáneo? A ver, yo creo que este libro tiene puede ser un libro útil, si uno quiere, o no sé si útil sea la palabra, pero un libro que puede servir o que puede ser una herramienta importante para la gente que está interesada un poco en entender a nuestro país, a Chile, ¿ya? Es decir, a esta tierra, por así decirlo. Yo creo que el libro está escrito un poco en función de eso. Está escrito en función de... A mí siempre me ha interesado y he observado en la historia y en la literatura chilena esta idea de autores que se plantean a Chile como un interrogante, que hay que resolver, y que no se deja resolver, y que siempre está como cerrándose. Yo creo que en ese sentido el libro puede ser como una buena ayuda para la gente que quiere entender eso, o a la gente que le interesa eso. Y yo tengo la impresión de que es un tema también bastante nuestro. Sí, ¿ya? Absolutamente. Además, a mí me gusta esta idea de que lo que no se resuelve, porque más que tú no resuelves, acá más bien nos presentas caminos posibles para entender el enigma. No podría resolverlo, pero en Chile está muy fuerte la idea de algo pendiente. Sí. Y que siempre está ahí. Bueno, esto nos ayuda a pensar, ¿no? De dónde vienen esos pendientes, y ha sido fue un placer leer parte del libro. Debo reconocer que no lo terminé, pero miren lo que es. Sí, un libro gordito. Completo. El mito del reino de Chile, maravillas, fantasías y ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile, de Marcelo Somarriba, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias por venir, Marcelo.
Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Nosotros vamos a la música. Vi que ya llegó Pablo Stoll, así que a la vuelta vamos a estar hablando de cine.